Astele.tv. Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial. Hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos casi hace una semana que inició una nueva era en México y de veras que es cierto, sí es una nueva era. Parece que esto es básicamente una situación histórica que no se había visto en el país. El ahora presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, pues ya tomó el poder de este país después de muchos años y muchas alternativas que ha tratado de procurar, que no se han dado, pero que bueno, él tiene todavía la intención de poder instalar en este país. Precisamente lo que vamos a ver en esta ocasión es los desafíos de ese gobierno de él, a qué se enfrenta, hacia qué se dirige, cuáles son los desafíos que él va a enfrentar en los próximos, ya ni siquiera los primeros meses, creo que son los más difíciles de todo. Para esto están dos de los grandes especialistas de la universidad, de la loable Universidad La Salle. Ellos son Víctor Manuel Alonso Inclán, especialista en Derecho Constitucionalista, y también se encuentra con nosotros Ramsés Sánchez Soberano. Él es filósofo también, un colega que me aprecio mucho de que esté aquí también, y ya le pedí que hagamos un programa de filosofía pronto. Entonces damos paso precisamente a que cada uno de ellos se presente y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, ya eres amigo de Misión Mundial y pues por favor, danos un ejemplo de todo lo que has hecho, por favor, aquí. Pues mira, yo tengo el gusto de ser abogado litigante, ¿Sí? me decanto mucho por el área constitucional, mi especialidad como tal es el amparo, me gusta llevar los casos teóricos a la práctica, es algo que a mí me apasiona mucho. Llevo, desde el 2004 salimos de la Universidad La Salle, ya estamos en 2018 más o menos, y hemos ejercido el derecho desde distintos puntos de vista, en despachos, poder judicial local, federal, notarías, y por supuesto combinado con la parte de la academia. Entonces el tema constitucional es algo que a mí me apasiona demasiado, Sí. Y me siento muy orgulloso o me siento muy feliz de estar viviendo esta época porque son tiempos interesantes. Y poder platicar de esto con tu público es algo que me llena de alegría. Ok. Ramsés, pues platícanos un poco también, preséntate ante la audiencia que pues nos ha seguido durante ya más de 5 años y ahora entramos a una nueva fase. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muchísimas gracias por la recepción que hemos tenido aquí. Y sí, bueno, yo soy filósofo de carrera, me dedico fundamentalmente a cuestiones de fenomenología, ontología, desarrollo mi investigación en la Universidad de La Salle, pertenezco a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y a la Dirección de Posgrado de Investigación. Y bueno, nos dedicamos a cuestiones de fenomenología de la cultura, fenomenología de la sociedad, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues empezamos. ¿Qué podemos decir del nuevo gobierno? Bueno, es muy curioso, pero antes de las elecciones se hablaba mucho, después de las elecciones se hablaba más. Y ahora me parece tan chistoso y me lo han platicado también algunos colegas, que vamos en algún transporte, en el Metrobús o donde quiera, y ahora nadie dice que votó por Andrés Manuel López Obrador. Pero antes todo el mundo había votado. Y ahora apenas toma poder y nadie dice, ni siquiera orgullosamente o siquiera escondidamente, dicen, bueno, yo voté por Andrés Manuel López Obrador. Ya no lo dicen. ¿Qué está pasando? Yo considero que es un fenómeno porque, y no solo pasa en México, pasa en el mundo. El tema de las encuestas, por ejemplo, ahorita recuerdo Estados Unidos, Sí. El tema de encuestas, en Estados Unidos decía que quien iba a ganar era Hillary. Ajá. Y resultó que en las urnas, independientemente de que la forma de representación allá es distinta a la de aquí, pero en las urnas ganó la oposición, o sea, había mucho voto escondido dentro de todo. Entonces, yo creo que a mucha gente le dio pena por lo que decía la gente respecto a su voto. Sí. En todo caso, expresar que eran afines a Andrés Manuel, pero yo creo que era un tema que se demostró en las urnas. O sea, independientemente de cuál sea tu mensaje político hacia los demás, quizá bajo el miedo de que no te digan chairo, como muchas veces Sí. despectivamente se refieren hacia uno,
pero el voto se ejerció en las urnas. O sea, si de algo podemos estar seguros es que no hubo fraude en ningún momento y son 30 millones, o sea, es mucha gente la que votó. Claro. Entonces yo creo que más allá es como un sentimiento de esta polarización que estamos siguiendo y que no quiere esa gente, pues seguir enfrentando, seguir dando justificaciones de algo que fue su decisión en ese momento. Es una opinión muy personal. Claro que sí. ¿Ramsés? Sí, posiblemente sea un fenómeno que tenga que añadirse a la propia situación en la que no encontramos de alguna manera inmediatamente la relación con cómo enfrentar el cambio, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos o un momento histórico en el que este cambio, que decías hace un momento histórico también, representa de alguna manera cierta duda acerca de lo que tenemos que esperar, ¿no? Creo más bien que es este momento de tomar distancia acerca de lo que podemos esperar ante algo que nadie, como hablábamos hace un momento, nadie esperaba que realmente se le diera un poder tal a una sola persona, tanto jurídica como política y económicamente, evidentemente. Claro. Entonces, ante todas las críticas que podemos ver, no solo desde el día de la toma de protesta, sino todas las críticas que vemos a diario, evidentemente quienes son partidarios tomarán esta distancia para poder diagnosticar de alguna manera si lo que se espera está fundado, digamos, en una mera esperanza ingenua o si realmente se ha apostado por un cambio que pueda solventarse. En efecto, bueno, la cuestión del cambio, ¿cómo lo podemos ver? Una de las cosas más interesantes es la Constitución, ¿no? Que como te acuerdas estamos platicando que es un documento que rige totalmente la vida de un pueblo, ¿no? De una nación. En ella están constituidos lo que se puede, lo que no se puede, cómo se debe organizar incluso o algo, todo esto. Y de todos esos cambios también depende la manera, hasta el desarrollo del mismo, ¿no? ¿Cómo ves entonces los cambios que se están dando a nivel del nuevo gobierno, que con 5 días más o menos, 5 o 6 días, ya está enfrentando una ola de demandas por parte de los mismos magistrados que no quieren ganar menos, de otros trabajadores también del servicio federal, igualmente también que se oponen a este tipo de medidas? ¿Cómo ves esto, Víctor, tú que eres experto también en derecho constitucional? Pues yo creo que es algo normal, hay una reacción al cambio. Siempre que se produce el cambio hay alguien que no está a gusto con él y por supuesto es una reacción natural. Ajá. El hecho de que un poder haya promovido una acción de inconstitucionalidad nos habla de que nuestro sistema, nuestras instituciones son sólidas, son loables. Es algo en el cual hemos construido a base de mucho tiempo. Entonces, considero que el hecho de que un poder se enfrente a otro simplemente es pues la materialización de que efectivamente vivimos en un país democrático. Algo de lo bueno que nos dejó la democracia es que se puedan implementar, se puedan accionar estos medios de control constitucional. Llama la atención que sea el propio Poder Judicial quien va a resolver en el fondo esta circunstancia. Yo confío en que dentro de todo el Poder Judicial, a través de una argumentación, justifique el por qué desde su punto de vista se podría atentar contra principios constitucionales. Repito nada más algo muy importante. En estos medios que son las acciones de inconstitucionalidad, la ley tiene la presunción de estar bien hecha. Si estas personas, el Poder Judicial o las personas que incitaron esta acción de inconstitucionalidad contra la famosa ley de austeridad republicana, quisieran demostrar que están mal, habría que conseguir el voto de 8 ministros. Tenemos 11 ministros en la Suprema Corte. Tendrían 8 que decir que efectivamente es inconstitucional. Entonces, no porque estaba leyendo en los periódicos que revés, un peso importante contra la reforma. O sea, es normal, es natural que se implementen medios de control constitucional. Que hasta cierto punto se interpongan es una cosa, que se acepten es otra, y mucho más allá que se les dé la razón es otra. Y en el caso de acciones de inconstitucionalidad necesitamos aparte el voto de 8 de 11. Entonces, dar por sentado ahorita que se va a echar para atrás esta reforma porque se asumen algunas personas que es inconstitucional, habría que ver. Hay que esperarnos hasta un resultado final y habría que ver si efectivamente esta reforma se va a aplicar para aquellos derechos que ya se adquirieron o va a implementarse para aquellos nuevos puestos, no para los derechos ya adquiridos.
Ok. Y con respecto al gobierno, bueno, en este caso, con todas esa ola de demandas, también hay otras cosas que también el mismo pueblo como que se ha manifestado, como que está en decepción, ¿ya? Desde antes de que Andrés Manuel tomara el poder, e incluso ahora, bueno, que ya, ya está en este mismo, todavía hay comentarios de que pues no es el tipo de gobierno que esperaban, que no está funcionando como tal, que el dólar sigue subiendo, que los empresarios no quieren aceptar la nueva propuesta que les está haciendo por el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y de todas maneras se ve como un panorama, pero sumamente depresivo para el país, ¿no? Hay quienes dicen que en los próximos días, antes del fin de año, el dólar subiría, pues, no sé, tal vez 3, 4 pesos más, o habría una inflación tremenda ya para enero. ¿Tú cómo ves esto, Ramsés? La popularidad que ha tenido se desvaneció. ¿A dónde se fue entonces ese gran cúmulo de personas que habían votado por él? Que te digo, ahora no quieren estar allí. ¿Qué sucedió con esa popularidad? Le ha pasado a todos. Creo que también a Fox en su momento le sucedió, pero creo, y también me parece que todos llegamos a un acuerdo de que era mejor apoyarlo. Pues ya es el presidente. En este caso, ¿por qué no está pasando lo mismo? Bueno, creo que es demasiado pronto como para hablar de decepción, porque Ajá. tenemos una Exacto, semana donde exacto. Sí, las completamente de acciones acuerdo. posibles están proyectadas para ser evaluadas en 2 años aproximadamente y a fin de sexenio, si queremos pensar en proyectos para largo alcance. Hay algo que creo que necesitamos poner en la mesa y reflexionarlo a fondo. Y es el hecho que las propuestas que vienen tanto de Andrés Manuel como de la gente que tiene muy cercana implican un posicionamiento no solo a nivel de opiniones, sino a nivel de prácticas. Ok. Y una transformación de prácticas en una cultura no es una cuestión que pueda ganarse, digamos, en muy poco tiempo, porque las prácticas que nosotros llevamos a cabo evidentemente transfieren, digamos, sus cualidades a la gente, a los mundos, etcétera, a estas esferas que no son inmediatas. Eso creo que habría que evaluarlo en términos de qué es lo que se necesita hacer para que las promesas, que no son baladí, dos al menos que me parecen fundamentales, paz y justicia, Sí. ¿sí? En medio de una cultura que se ha acostumbrado al terror, a banalizar el terror, a banalizar el mal, Cierto, sí. a confrontar casi a nivel de un tema habitual el hecho de que hemos representado o hemos visto, hemos vivido en los últimos años en México la representación del terror más inmediato, más crudo y más profundo de los últimos tiempos, comparables con cualquier terror histórico. Y parece que no hemos aprendido de eso absolutamente nada. Ante una cultura así, ante un contexto así, alguien llega con un movimiento político a prometer que esto podría cambiar si nosotros también ponemos de nuestra parte cierta responsabilidad para con el futuro que queremos construir. Ok. Entonces creo que, Sí, creo que adelante. es demasiado rápido decir que esto ha fracasado. A una semana de una transformación cultural, me parece que más bien nos mantenemos en el nivel de la mera doxa, en la que opinamos de que todo saldrá mal, etcétera, porque necesitamos información inmediata. Necesitamos transmitir un mensaje fundado o no, especulativo o real, ¿sí? En la cual podamos tener entretenida a la audiencia. Y creo que no se trata de Claro, eso, ¿no? claro, Creo que habría claro. que profundizar más en lo que este proyecto político, social, cultural podría traer consigo y la responsabilidad que nosotros tenemos para con él. Sí, por supuesto. Bueno, pues una pregunta que ya sería del programa. ¿Cómo definiríamos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es progresista, democrático, comunista, socialista? ¿Cómo lo podríamos demostrar? Pero vamos mejor a un corte para que lo piensen y ahorita regresamos para el análisis sobre todo esto. Regresamos en un minuto. Astele.tv
Astele.tv. 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 Estamos de regreso, amigos, en Misión Mundial, tomando el tema del reto de saber cómo podría ser cuáles son los desafíos del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pues ha despertado mucha curiosidad no solamente en México, sino también a nivel internacional. Y precisamente ahí nos vamos a enfocar. Pasamos con nuestros amigos Víctor y Ramsés, quienes son los especialistas que la Universidad La Salle nos ha enviado para hacer este programa, lo cual les agradecemos mucho, le agradecemos mucho a la institución. Y bueno, pues entonces en este momento les preguntaríamos, ¿cómo podemos considerar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador si a nivel internacional hay demasiados cambios que evidencian una fuerza diferente a lo que es la democracia, a lo que es el autoritarismo? No puede ser tampoco un autoritarismo, aunque se parezca mucho a lo que Trump dice, a lo que va a pasar en Brasil. Y bueno, pero queríamos que en boca y análisis de los expertos que nos lo digan. Víctor, Ramsés, ¿quién empieza? Así que como Bueno, creo que normalmente, y eso no solo pasa en política, pasa creo que por la propia condición humana, ¿no? Solemos llevar a conceptos que nos parecen familiares, cosas que nos parecen extrañas al principio. Sí. Y juzgamos evidentemente lo extraño a partir de lo que nos parece más inmediato, que en este caso sería justamente lo que nos parece familiar. Eso ha permitido que, digamos, un movimiento como el de Morena, ¿no? Independientemente de lo que se haya dicho de su propia constitución, digamos, casi religiosa, ¿no? En la que parece mandar un mensaje acerca de una lucha interna de clases, explotada históricamente por un conquistador que no es moreno, ¿no? Y que parecería implementar en la historia de un país un futuro que no es para muchos, ¿no? Estoy hablando del mensaje acerca de los pueblos originarios. Por otro lado, comparamos justamente, digamos, este movimiento a partir de lo que se ha llamado familiarmente, ¿sí? Un totalitarismo, se ha llamado un gobierno despótico, ¿sí? Y que pertenece también a la historia que la hacen ciertos intereses, con ciertos fines y desde ciertos principios. Okay. Creo que es sumamente violento pensar que, y olvidar demasiado pronto, que ya sea este voto que se llevó a las urnas, como bien dice mi querido amigo Víctor,
que se llevó a las urnas con una especie de decisión unánime, también se hizo porque, por hartazgo y por castigo a una forma de gobierno que había olvidado muchísimas clases sociales, que jamás había visto, ¿sí?, en los morenos, ¿sí?, la posibilidad de una fuerza cultural, y que había concentrado un sistema político y un sistema económico en pocas personas. Eso habría que tomarlo en cuenta, porque justamente tendríamos que hablar de también la historia que cuentan quienes son despojados de sus privilegios y poderes una vez que otra clase entra, donde también se habla de despotismo, de totalitarismo, ¿sí?, de una especie de energía política casi animal, ¿no? Los mismos conceptos los estamos utilizando para juzgar el gobierno de López Obrador. Eso hay que tomarlo en consideración. ¿Sí? Convertimos demasiado rápido a López Obrador en el siguiente Hitler, en el siguiente... ¿sí? Y creo que ahí habría, nosotros mismos, tendríamos que tomar realmente la batuta de la crítica, y cuando digo nosotros mismos, digo todos, todos. ¿Sí? Debemos tomar la batuta de la crítica para saber si es comparable o no, o cuáles son las cualidades propias de este gobierno que no pueden ser comparables con otros países, muchísimo menos con su historia y muchísimo menos con sus propios intereses en oposición, ¿no? Víctor. Quizá, y estoy completamente de acuerdo con el doctor, y en ese sentido, si tuviera que dar una palabra corta, yo creo que el mundo internacional está consciente que el discurso, en tanto en los hechos, en las palabras como en los hechos, sí implica un cambio. Sí implica un cambio. ¿En qué sentido? Creo que abiertamente Andrés Manuel ha dicho que no le gusta el sistema económico político neoliberal. Abiertamente lo ha dicho. Y creo que sus detractores es quienes lo quieren poner en un extremismo. Yo creo que el mercado internacional, yo creo que la crítica internacional está a la expectativa. Está a la expectativa porque si bien es una persona que ha demostrado que le gusta ejercer el mando, que le está dando esta nueva dimensión al Ejecutivo Federal, porque aparte cuenta con una posición única, envidiable, tiene mayoría con diputados, mayoría con senadores, para incluso ellos mismos, sin necesitar de aliados, reformar cualquier ley federal, necesita solo 8 votos de diputados, 9 de senadores para lograr esa reforma constitucional, toda vez que tiene 19 legislaturas locales a su favor. Entonces, y aún así, a pesar de ese poder que tiene, creo que en los hechos, o por lo menos cuando le responde a periodistas francamente, con el tema de los superdelegados, cuando se pone a negociar con Corral, cuando les dice que ya no van a intervenir tanto en seguridad, etcétera, vemos un presidente que está respetando el marco legal que tiene, a pesar de que tiene las herramientas hoy en día para transformarlo. Entonces, yo creo que si bien el mundo lo está viendo hasta cierto punto como antineoliberalista, no por eso lo podríamos encasillar en una persona extremista. Yo lo siento hasta cierto punto moderado incluso. Sí, bueno, es que esto es interesante porque lo que decías, doctor, que es clásica la comparación con Hitler, ¿no? Con Hitler. Se me hace que no es lo mismo. Si bien es cierto, bueno, él creo que ha estado copiando algunos modelos de otros países, pues no se pueden aplicar realmente a nuestra nación. Digamos, no es Alemania, no es el mismo caso de Alemania en México, una cosa así. Siempre se tienen que traducir estas cosas en un tipo de política o de técnica laboral para poder ajustarlas acá, ¿no? Entonces, no, eso ya deja de ser germánico para convertirse en algo mexicano nuevo, una cosa así. Entonces, estoy de acuerdo también que ya debe dejarse ese tipo de comparativos sobre Hitler, sobre autoritarismo. Sin embargo, prevalecen esos comentarios, el hecho de que madurismo se podría convertir en un madurismo, ¿no? También en esto, en un sistema muy parecido a Venezuela. ¿Por qué? Pues porque se le relaciona un poco con la izquierda, ¿no? Entonces, hubo hasta un comentario de Donald Trump cuando ganó las elecciones Andrés Manuel, que dijo, me gusta más me gusta más que el capitalista, refiriéndose a Enrique Peña Nieto. Entonces, por antonomasia, yo creo que el otro sería el socialista, ¿no? O cómo le podríamos poner, ¿no? Que era lo que yo creo que es básico saber bajo la
la teoría filosófica, establecer un concepto, ¿no? O sea, algo que defina al gobierno, cómo lo definimos, ¿no? Socialista, como progresista, porque se decía también que los gobiernos de Sudamérica eran progresistas. Y parece que toda esa ola de progresistas falló. No sé, no sabemos. Pero ¿cómo lo podemos decir? Es que la rama jurídica lo vamos a también definir, o sea, definir es acotar, es limitar, o sea, Exacto. es Sí, poner un fin. encasillar. Claro, sí. Y vivimos un momento histórico único. O sea, la idiosincrasia del mexicano es única, somos sui generis. Y el momento que estamos viendo los mexicanos también es único. Nuestra democracia es joven. Tenemos 18 años siendo realmente un país demócrata. Y entonces es un punto muy bueno, sí. Ajá. Entonces, tratar de definir con lo que ya tenemos, como decía el doctor Ramsés, sí, es un error, es un error. Y habría que acotar quiénes son aquellas personas que tachan de dictador a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tiene detractores, como cualquier persona, como cualquier líder que genera polémica, pero también hay mucha gente que lo apoya y no lo ve como un dictador. Entonces, habrá que ver quién está diciendo, o sea, porque en una realidad tenemos muchas formas de ver el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, apreciamos la tasa los tres de una manera completamente distinta, estando en un tiempo real. Entonces, insistimos, tratar de definir, tratar de acotarlo con lo que ya tenemos es un error conceptual desde mi punto de vista grave, honestamente. Claro. Sí, yo creo que bueno, habría que hacer o intentar hacer una evaluación justamente de lo que significa vivir este momento histórico. Hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención antes, durante y después de la toma de protesta de Andrés Manuel, ¿no? Y fundamentalmente tiene que ver con la idea de todos. Somos muchos, somos todos, un gobierno para todos, etcétera, etcétera. Sí. Más allá de poder pensar de que estamos frente a alguien que maneja muy bien las redes sociales, Trump maneja muy bien las redes sociales, ¿sí? Y del poder que puedan tener estas, sí, independientemente de lo que suponga, ¿no? Lo que supone las redes sociales como la exposición de digamos, de una opinión que ya no es libre, sino que está sujeta a lo que se debe opinar. Eso lo maneja muy bien Donald Trump. Fuera de ello, habría que ver si tendríamos que dejar espacio para que un acontecimiento histórico como el que estamos viviendo, donde simbólicamente aparecen los pueblos originarios dando una sabiduría que el neoliberalismo jamás aceptaría dentro de su esquema, a un nuevo presidente o a un presidente que tiene tanto poder político, pero que se rinde ante el poder mítico. Eso me parece una cuestión radical. Parece una cuestión que habría que discutirla una y otra vez y lo que significará, de alguna manera, sin tener que poner conceptos inmediatos en esto. ¿Se ganó a un pueblo que había sido olvidado por el neoliberalismo o le dijo justamente a los sistemas económicos que habría que pensar cómo integrar estas nuevas fuerzas creadoras, nuevas fuerzas de visión u ópticas del mundo hacia estos nuevos campos laborales? Claro. ¿Sí? El proyecto de Andrés Manuel, si bien lo entiendo, tiene que ver con una reforma de la cultura. Y si no sucede esa reforma de la cultura, en 6 años estaremos diciendo que todo esto ha fracasado. Si seguimos pensando con los mismos conceptos acerca de la unidad de unos cuantos respecto de la marginación de muchos, invisibilizados por discursos históricos, pasará exactamente lo mismo. La responsabilidad también está en nosotros y creo, esto que hablábamos en el intermedio, creo que esta idea de la consulta a las personas que están realmente inmersas en la situación, creo que no es una cuestión meramente populista. Tiene que ver con quién conoce mejor desde allí, desde la situación, sino aquel al que le afecta inmediatamente. Ya nosotros estamos evidentemente representando desde fuera. Podemos hablar intelectualmente de lo que significa Texcoco, el agua, la situación de estar allí, pero realmente quien conoce el carácter mítico del agua son justamente las personas que la han cuidado frente a los intereses neoliberales, ¿no? Claro. Sí, es interesante esa parte, el hecho de la población original, lo que mencionas, Ramsés, sobre
la herencia que ha tenido México ha sido la más descuidada, ¿no? Los indígenas, la población original. Pero también, como por otra parte, hay gente que eso lo ve mal, lo ve como, eso es un circo más, algo así, más o menos, algo así. Así lo ven. Estamos aquí como para quitarnos un poco, abrir el paso, ¿no? De todas estas opiniones que nos hemos encontrado en las redes, en los periódicos también, ya los portales digitales también, que se habla mucho de todas estas críticas sobre lo que pasó en la transición de poder. Se habla como de que es no tiene nada que ver, como que él ni siquiera entiende el misticismo de esos pueblos por su trascendencia evangélica. O sea, ya están mezclando una con otra. Ayer dijo Claudia Sheinbaum que no, que va a ser esto, es un estado laico que se va a respetar, pero va a ser respetuosa de todas las religiones en las cuales pues este país está inmerso también. Pero eso nos está causando también otro llamado a un desconcierto, ¿no? Dentro de la gente. Y pienso yo que dentro del común del pueblo mexicano también hay diferentes aspectos en que la gente entiende según esto de acuerdo a su educación. Y seamos francos, no todos hemos tenido una educación preeminente, ¿no? No hemos tenido muchos el apoyo de un gobierno o de una institución para poder visitar otro país, para poder visitar otra cultura, entender otro sistema educativo. En este caso, ¿cómo lo podemos enfrentar o dispersar siquiera para entenderlo? Yo creo que habría que hacernos un poco a un lado, ¿no? Para que justamente ellos tomen la voz, preparar las condiciones para que esa voz sea escuchada, pero que de ninguna manera sea violentada por la educación que hemos recibido. Eso es fundamental. Ajá. O sea, realmente respetar al otro no se trata de que él hable en el idioma en el que me parece más fácil hablar o al que estoy más acostumbrado a hablar, ¿no? Sino más bien que realmente se exprese el otro en tanto que otro y que quizá preparar nuestros oídos para escuchar palabras que antes nos eran inaccesibles, ¿no? La idea que me parece fundamental, ¿sí? Aquí consiste en que este sistema, y me gustaría hacer aquí énfasis, el gran dominio del sistema neoliberal a nivel mundial, ¿sí? Nace de las bancas alemanas, de los bancos alemanes. Okay. ¿Sí? Un vaciamiento absoluto de lo singular para encontrar unidades que puedan ser esquemáticamente, digamos, cualificadas, que puedan ser generalizadas, para entonces, se dice hoy, tomar decisiones respecto de acciones a futuro. El único problema con el sistema es que borra las singularidades, borra lo diferente, borra lo que puede ser extraño, ¿sí? A los elementos internos del sistema para que éste pueda funcionar desde un solo sentido y conservando una sola óptica. Ese es el único problema. Y en un país como México, que es 7 veces más grande que España, ¿sí? Las diferencias prevalecen a un nivel absolutamente radical. Sí. Y hemos exportado, digamos, la lógica de esos sistemas para tratar a nuestros indígenas, nuestros pobres, digamos, nuestras familias migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un solo sistema para dominarlos a todos en un país tan grande y diverso como México es una grave violencia. Es una grave violencia. Y había que pensar realmente si estamos preparados para esta nueva educación, esta de la que hablas, la educación que escucha sin violentar, que abre puertas sin cerrar otras, ¿sí? Que realmente quiere que el otro, en tanto que otro, se exprese. Claro. Y si alcancé a entender bien el sentido de la pregunta, haciéndolo en palabras cortas, no sé si se quiso decir en algún momento que en un país que no tiene una educación tan fuerte, es notorio o era evidente, la consecuencia era que se votara por quien se votó. Y yo creo que, volviendo al punto otra vez, yo creo que el actual gobierno tiene intelectuales. O sea, es decir, hay intelectuales que están tanto a favor como en contra del gobierno, como en cualquier circunstancia. Entonces, lo cierto es que hemos estado acostumbrados a que los intelectuales que están con el sistema sean los que ahorita tengan el mayor número de cámaras, que tengan el mayor todavía número de micrófonos.
Pero en la otra parte también tiene intelectuales que está a favor de que en cierto sentido pues se priorice el gobierno también para los pobres, que dicho sea de paso son los que más habitan en este país, ¿no? 1 de cada 2 personas, según datos duros del INEGI, viven en pobreza. Entonces, ambas partes de la moneda tienen a sus propios intelectuales. O sea, pensar, y por eso igual volvemos al sentido de la primera pregunta, ¿por qué la gente al parecer le da pena decir que votó por AMLO? Pues igual por esa polarización y esa crítica de decir, si tú votaste por AMLO eres inculto, si tú votaste por AMLO va en ese sentido. Claro, lo cual, insistimos, es un error, porque no solo la gente pobre votó por AMLO, no fue el voto de la gente pobre, fue un voto homogéneo. Muchos jóvenes educados es cierto. votaron por AMLO. Entonces, volver al punto y polarizar y etiquetar y decir inculto AMLO, pobre AMLO, es mentira. Muchos intelectuales también piensan que hay que ver por el pobre, porque el pobre también es parte del país. Totalmente. Y eso también da estabilidad a la larga. Claro. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos para seguir analizando los retos que va a tener o que tendrá el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente constitucional. Volvemos en un minuto. Astele.tv. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. Astele.tv. Están todos.
Queremos hacer un pequeño gran cambio a personas que en verdad lo necesitan. Con tu ayuda, podemos ayudar a los adultos mayores. Y tú puedes contribuir con este cambio. En México, aproximadamente el 7% de la población tiene 65 años o más. El problema más importante de esta población Es la pobreza. ¿Sabes cómo puedes ayudar? es muy fácil. Donando cualquier tipo de legumbre. Arroz, lentejas, Habas, Frijoles. O garbanzos. Cualquier legumbre que desees donar deberá de estar empaquetado y sellado. Recibiremos los donativos hasta el 10 de enero en las instalaciones de astl.tv. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. y la dirección está apareciendo justo aquí abajo. Todo lo recaudado se entregará a... Fundación El Pueblito de los Abuelos. Es tu momento para actuar brindar amor, y demostrar a todas estas personas que aún hay gente noble. bondadosa, Humilde. y de gran corazón. Como tú. Ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. Amigos, estamos de regreso en Misión Mundial y bueno, pues estamos tratando los retos del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestros invitados aquí, Víctor Manuel Alonso Inclán y Ramsés Sánchez Soberanos, son catedráticos de la, como les dije, loable Universidad La Salle, porque me encanta tener relación con ellos también. No nada más es por eso, es por el desarrollo intelectual también y educacional que han logrado. A lo cual también les vamos a presentar de un día de estos también un programa dedicado a cómo fue que se inició esta institución educativa y los retos que ha enfrentado a lo largo de toda su historia hasta ahora, ¿no? Pues ahora nos están precisamente aportando dos expertos para que podamos conocer un poco hacia dónde va este nuevo gobierno en esta nueva era que hemos empezado hace casi una semana. Estábamos hablando un poco sobre la popularidad de Andrés Manuel López Obrador antes y ahora. Me parece que una de las cosas que algunos colegas periodistas hemos considerado, y se los quiero preguntar, si no es esa falta de confianza que ahora tiene el gobierno, con la que ha empezado, se debe a que empezó a gestionar desde antes de haber entrado en funciones, como por ejemplo con la cuestión de participar en las gestiones del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y las famosas encuestas en las que pues también incluso mucha gente lo califica como que no es muy veraz porque se vieron varias fallas, como que algunas personas pudieron votar hasta 3, 4 veces, en fin, y que con un número muy pequeño de personas que votaron, pues se aprueba una moción. En el caso, por ejemplo, con acerca un poquito más de 200,000, el caso del Tren Maya, cuando en las votaciones federales, pues millones votaron por él. ¿Por qué ahora no votaron esos millones? ¿Cómo podemos ver esta parte? Pues yo siento que hasta cierto punto, el tema de las encuestas es un tema único. Podríamos hablar 3 programas solo de las encuestas, pero volviendo al tema de que si parte de ese cierto desencanto por haber gestionado antes, incluso de tomar formalmente el cargo, yo creo que es parte de cierta congruencia, porque hay el miedo más grande del detractor de Andrés Manuel es la famosa reelección, ¿no? Ese es el miedo más grande, que de alguna u otra manera quedó hasta cierto punto acotada cuando en sus discursos establece que como uno de sus pilares es Madero, él no cree en la reelección. Entonces, en este sentido, él dice, yo tengo solo 6 años, porque no me voy a reelegir, o sea, eso se lo compramos. Entonces, esa necesidad de empezar desde antes incluso a gestionar estas reformas legales y ciertos puntos importantes, entre otras, para demostrar que el cambio viene, ¿no? O sea, muchas cuestiones de quién manda, tema del aeropuerto. Para mí es un tema de congruencia en este sentido. O sea, ¿por qué lo hizo antes? Yo sí creo que lo hace antes porque sabe que el tiempo viene encima, porque sí creemos muchos que efectivamente no se va a reelegir. Qué buen punto ese, sí. Ajá. No creemos que vaya a reelegir porque sí le compramos el discurso de que quiere pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México, ¿no? Este tema que estábamos hablando del cristianismo, igual, y esta trascendencia, creo que es una persona que le gustaría estar en los libros de historia. Entonces, sí le compramos, o por lo menos yo sí le compro el discurso, no se va a reelegir, entonces tengo poco tiempo y quiero fijar las bases, quiero hacer el cambio desde ya. Entonces, por eso yo siento hasta congruencia
No por eso quiere decir que estemos a favor, pero sí creo que es algo congruente con el pensamiento de él, la no reelección hasta cierto punto. Oye, pero es que, Víctor, parece como que hasta Peña Nieto ni siquiera dijo, no participes, esto todavía sigue siendo mi gobierno. No peleó en ningún momento ni siquiera un espacio de ese poco gobierno que ya le quedaba. Ahí hay otro tema, ¿no? ¿Hasta dónde se negoció con el status quo? Sí. ¿Hasta dónde era eminente que iba a ganar? Y hasta dónde era, ¿qué pactamos? El gobierno que sale y el gobierno que entra. ¿Hasta dónde borrón y cuenta nueva? Permíteme hacer esta cuarta transformación, ya no volteo para atrás. ¿Y qué más a cambio? ¿No? También otro tema. O sea, ¿por qué el gobierno federal decidió dejar paso a esta transición sin poner tanta oposición? Que hasta en el discurso en el Congreso se lo reconoce textualmente AMLO a Peña Nieto, que gracias, pues, según él, por no intervenir como otros expresidentes para lograr esta alternancia. ¿Qué hubo detrás? Insisto, muchos programas podríamos aventarnos para pues eso. los hacemos, Sí, quizá también habría que considerar estos comentarios que recibió Martí Batres, ¿no? Por parte del propio Peña Nieto, ¿no? Ajá. Cuando se dice, bueno, y es clave, el poder político que tiene Andrés Manuel es increíble, es enorme. Ya estaba preparado para esto desde hace 12 años. Sí, Eso lo dice Peña Nieto, sí, a Martí Batres el día de la toma de posición de Andrés Manuel. Interesante. Eso implicaría que él mismo se siente absolutamente debilitado como para poder entrar a este cambio y tratar digamos, de pararlo, ¿no? No tenía la fuerza política ni moral incluso como para poder intervenir en estas actividades de gobierno, ¿no? Dicho eso, yo también añadiría que el haber entrado antes, además de mejorar muchísimo los tiempos, también sirve para, de alguna manera, comenzar a prever ciertos intereses que podría ya dejar de antemano el gobierno de salida instaurados legítimamente. Porque recordemos, es algo que, bueno, yo le tengo mucho cariño a Víctor, pero recordemos que el derecho nomológico tiene su base en la aprobación de las fuerzas jurídicas, no en la verdad, no en la necesidad y muchísimo menos en la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso podría ser, alguien diría, un loco sueño de filósofo, pero habría que ver que lo legal y lo ilegal siempre se ponen en juego en los esquemas que legitiman lo que es bueno y es malo. Y en ese sentido, si se descuidan cosas tales como nuevos contratos que pudieran pasar en los últimos meses de la entrada de Andrés Manuel y la salida de Enrique Peña, ¿sí? Podríamos perfectamente tener que esperar 2 años, 3 años para poder ya intervenir en las fuerzas que ya legítimamente están instauradas. Sí. Lo digo, por ejemplo, porque los economistas mexicanos se quejan porque Texcoco parecería ya no ser un proyecto que se tomara en consideración legítima y nomológicamente, ¿no? Sí. Pero me pregunto si el inicio del proyecto, ¿sí?, habría respetado legítima y nomológicamente a las personas que rodeaban el lugar. La respuesta es no. Ok, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues ya nada más tenemos 3 minutos, comentario breve, rápido. Pues me quedo rapidísimo tomando lo que dice el doctor Ramsés. Sí. Es cierto, en materia legal una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad jurídica. Y la verdad histórica y la jurídica, la verdad legal, no necesariamente están empatadas. Entonces, es importante recordar estos temas. Yo me quedo con esto, me quedo con invitar al público a que estemos un poco más abiertos. Claro. No una verdad es la única. No, Andrés Manuel no solo tiene detractores, también hay gente desde otro, culta, que no lo ve tan mal las políticas que está implementando. Excelente. Con eso me quedo. Bueno, pues comentario final. Un minuto, bueno. Diría que estamos realmente en un momento en el que tendríamos que ponernos a prueba para ver si podemos vivir en un presente en el que todas las perspectivas tienen el mismo valor, ¿no? En ese sentido creo que el reto es nuestro y venga el gobierno que venga, creo que la sociedad civil tiene la fuerza interpretativa del futuro
Eso creo que habría que aprovecharlo y enseñarnos a aprovechar esa visión, ¿sí? De pensar para un pueblo que aún no existe. Eso es una fuerza que tenemos nosotros. Muy bien. Bueno, pues entonces les agradecemos mucho, catedráticos, investigadores de la Universidad La Salle, Víctor, Ramsés, y no lo dejamos para después, lo programamos para otra emisión, el hecho de las consultas y otros aspectos que nos van a dar mucho más luz para poder entender lo que estamos viviendo ahora en nuestro país. Les agradecemos mucho y pues me despido de ustedes también, querida audiencia, como siempre lo hago. Salve audiencia.